Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, La Cría del Canario MX. Por ahí vamos en los 1900 amigos. Si nos estás viendo o si estás viendo el video en Facebook, dale en suscribir. Ahí en la parte de abajo, cuando abres el video, aparece suscribir. En algunos casos pide acceder a la cuenta, pero tienes que poner tu correo y tu contraseña o enlazarla con tu teléfono. Es la misma, no cobran nada amigos. Entonces si ven la palabra suscribir, no se asusten, es gratis. Solamente es para que vean los videos que nosotros subimos al canal de YouTube y de esta manera no se los pierden. Pues bien amigos, por ahí me preguntaron que si podía subir un video dando consejos de cómo criar en el exterior, ya que una amiga también cría en el exterior y tiene sus canarios en la azotea como yo. Yo porque los tengo acá arriba, no es porque quiera amigos, es porque simplemente hay muchos gatos de los vecinos por mi casa, entonces pues no me gustaría que los gatos terminen alimentándose con mis canarios, entonces pues yo acá arriba los tengo, nadie los molesta, están más seguros y tienen su espacio para ellos solos, ¿vale? Pues bien amiga, ¿qué te recomiendo? Que tus jaulas las forres con hule. Va a ir forrada toda la orilla, de arriba, del otro lado, de atrás no, y del frente le vas a poner un hule. ¿Por qué con hule? Porque si tú pones tela, la tela con el paso del tiempo, como agarra humedad del clima o ya sea de que los canarios se bañan, entonces va a ser hongo, va a ser una lama verde. Entonces por ese sentido te recomiendo que uses hule en lugar de tela. Otro motivo por el cual no debes usar tela es porque si ves, saltan o a veces se cuelgan y hacen del baño, entonces te van a ensuciar la tela más fácil que el hule. Y en dado caso de que te ensucien el hule, pues nada más lo rocías y listo, ¿vale? Entonces esto también te va a servir como aislante. ¿Para qué? Para que tú protejas a tus canarios del frío. Si te das cuenta, en el exterior el trapo, aunque tú lo veas así cerrado, ahora sí que por los poros le entra mucho aire a los canarios. Y de esta manera, mira, tú literal cortas el viento, ¿vale? Así es como yo los tapo, como yo los tengo. Y otro motivo muy importante, amiga, de por qué no usar trapo es porque cada que vienen los gorrioncitos que se paran aquí arriba de la jaula, cuando tienes trapo, llega y si uno te trae, ahora sí que trae ácaros, piojillo o lo que tú quieras, los ácaros rojos, que son los más peligrosos y los más difíciles de terminar porque se meten donde quiera. Son unas cositas así chiquitas rojas. Cuando tú veas que tus canarios empiezan a rascarse, revísalos, porque muy seguramente tienen ya sea el ácaro, el blanco, que es el normal, o el ácaro rojo, y ese es muy peligroso, más cuando estás criando en los nidos. Se meten y pican a los pollitos y los van debilitando, les causan anemias. ¿Por qué? Porque se alimentan de su sangre. Entonces, ese ácaro tú necesitas desparasitar con ivermectina para terminar con él, porque por ahí me preguntan varios que cómo le pueden hacer para terminar con el ácaro. Por ahí chequen mi video amigos, ahora sí que tengo un video de ivermectina, cómo se prepara y cómo es que se desparasita. Nada más pongan en su buscador ivermectina, la cría del canario MX, y les aparecen mis videos sobre la ivermectina. De esta manera ustedes van a terminar con el ácaro rojo, y precisamente se usa el hule para evitar que se metan en todo el hule. ¿Por qué? Porque a veces tú estás aquí, aunque no lo creas, estás aquí, si tu hule es blanco los ves caminar así, van subiendo, van subiendo. Entonces de esta manera tú evitas eso si usas el hule. Ya dije que le sirve como aislante. Otra cosa que me preguntabas es la temperatura en la que tienen que estar los canarios.
digamos que si tú aguantas estar aquí arriba, los canarios lo van a soportar, ¿vale? Entonces busca, si tienes lámina, techo, lo que tú quieras, tus jaulas no deben de estar muy cerca de las láminas. ¿Por qué? Porque se calientan mucho. Entonces el calor baja. Y si tú tienes la jaula muy arriba, pues estás calentando mucho a las aves, ¿vale? Otra cosa es que si tienes lámina como yo aquí arriba, te recomiendo de que la pintes de blanco por encima, de acá arriba. Ahora sí que así disipas un poquito más el calor, te ayuda como si fuera un reflejante y no se calienta tanto. Eso era lo que tú me preguntabas en cuanto a la temperatura. Otra cosa es de que tengas mucho cuidado con las corrientes de aire, ¿vale? Yo de este lado tengo muro y de acá tengo muro. El aire por lo general siempre viene de allá. Entonces pasa así y el muro me sirve para cortar el aire así directamente. ¿Sale? Ese es un consejo que te doy. Busca que el aire no le dé. Que de hecho tú sabes, se tienen que acostumbrar al clima. Porque es muy importante acostumbrar las aves al clima. Porque, por ejemplo, cuando tú compras un ave de un aviario que lo tienen ahora sí que encerrado en un cuarto, cuando tú llegas y pones tus ejemplares a la intemperie, lo que vas a causar es que se van a enfermar luego. Se van a embolar. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas al clima y por ende hace más frío afuera que en el cuarto. Da más aire afuera que en el cuarto. Entonces la ventaja que uno tiene como criador en el exterior es que tus aves se aclimatan muy bien al clima y es más difícil que se enfermen si tú las tienes en un cuarto o afuera. Esa es la ventaja, que tienen más defensa que los que crían en el interior, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el interior a veces hay muchos aviarios que usan climas para tener un ambiente adecuado, porque si dentro hace mucho calor, lo único que van a causar es que haya hongos. Entonces, la mayoría usa climas para acondicionar y controlar la humedad. Y en el exterior, pues ahora sí que no hay problema, ¿no? Uno cría un poquito mejor, cría a la antigüita, pero es una forma más sencilla, más económica y que tiene también sus ventajas, ¿no? Porque las aves se aclimatan literal a lo que esté en el clima, ¿no? Otra cosa, amiga, que te voy a recomendar es que tengas limpieza. Tienes que tener limpio el lugar donde crías. Porque mira, yo ayer barrí y lavé y ya hay basurita. Entonces, si todo abajo está sucio, tú dejas muy sucio, lo que vas a lograr es que tengas muchas aves silvestres en tu aviario. Y si tú limpias seguido y barres seguido, las aves sí se acercan, pero no se acercan en tanta cantidad como cuando no barren. Entonces eso es muy importante y yo creo que es de las cosas más importantes en un aviario, la limpieza, tener limpio, tener limpias las jaulas, porque de esta manera tú evitas que tanto silvestre llegue a las jaulas y te contagie a tus canarios con ácaro, con algunas enfermedades como lo es la coccidia, hay otra que se les pega mucho. Déjame, me acuerdo, siempre se me va el nombre. Pero es cuando se les inflaman los ojos. Por ahí quedé con un amigo que iba a subir las tricomonas. Entonces quedé de subir el video, le voy a subir lo de las tricomonas. Pero se les empieza a inflamar el ojo al grado que se les cierra y no pueden ver. Se les hacen unas bolitas que se llaman mofletes y esa enfermedad también es muy contagiosa, entonces se contagia de jaula en jaula. Si tú tienes un silvestre, un gorrioncito que llega a la jaula, anda brincando o se cuelga, tu canario llega y raspa, se va a contagiar. Y no solo eso, que yo
en lo que empieza la enfermedad a desarrollarse, voy a andar tocando y voy a estar tocando, entonces voy a contagiar a mis aves. Eso sí te lo recomiendo. La limpieza es un papel clave cuando crías en el exterior, más por las aves silvestres, para que tengas cuidado. Y ahora sí que, amiga, esos serían los consejos que yo te daría si crías en el exterior. Tener cuidado con el aire, eso es muy importante. Y usar hule en lugar de tela para evitar formación de hongos, bacterias, porque si tú pones una cobija, como literalmente todos le ponen trapos o cobijas a la jaula para taparlos, adentro tienen hongos. Entonces cuando tú bajas el trapo, mueves el trapo y todas las esporas vuelan y se contamina alimentos y agua, y de esta manera es más difícil de que pueda pasar, ¿no? Entonces te recomiendo también que los pongas ahora sí que de frente al sol. ¿Por qué? Porque los canarios necesitan sol, entonces que les dé un poquito el sol, pero que no les dé directo, porque recuerda que tienes hule y el hule calienta demasiado. Entonces tienes que buscar la forma que les dé un ratito el sol en la mañana. Por ejemplo, yo aquí les da en la mañana, pero el sol va recorriendo, entonces va bajando, ¿vale? Tienes que buscar un lugar que oriente hacia el sol, pero que solo les dé un rato por las mañanas, y ya el resto del día es sombra. Pero yo, en el caso de la lámina, como se hace ahora sí que caliente, aquí adentro está muy calientito. No tanto, es algo agradable para mí y también para las aves, ¿vale? Por ahí me dicen que hago muy cortito los videos, pero en realidad, amigos, hay videos que los he hecho de 20-30 minutos, y en las estadísticas me aparece que la gente los ve 5 minutos, 3 minutos y no llegan al final, ¿no? En realidad, por eso es que los estoy haciendo cortitos, y creo que me funciona mejor para mí y para todos. ¿Por qué? Porque los videos se hacen cortos con la explicación que necesitan, y como tal, ahí no me alargo y todo marcha bien. Ahora sí que los videos terminan viéndolo los 3-4 minutos que pongo, y obtienen ahora sí que su información, y yo también logro que vean mis videos completos, porque imagínense, llevo 12 minutos de este y que nada más lo vean 2 minutos, pues ya son 10 de pérdida de tiempo, ¿no? Y yo tengo cosas que hacer también. Entonces, por ahí voy a seguir subiendo videos, amigos. Estamos pendientes. Un saludo, suscríbanse, que estén bien. Bye.